Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Freedom TV, una plataforma libre sin censura, la cual es posible gracias a la colaboración de todos aquellos que hacen posible que sea una realidad. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy especial, muy importante para todos nosotros, como es el homeschooling. Así que sin más, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Freedom TV. Hoy tenemos con nosotros a Joao, un papá, que ahora él se presentará y explicará quién es, ¿vale? Del cual vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, que es el tema del homeschooling, la educación de los niños en el hogar. ¿Eh? Buenos días, Joao, bienvenido. Hola, buenos días. Explícanos un Gracias. poquito para que la audiencia sepa quién es Joao bueno, a qué se dedica Joao. Bueno, me dedico a muchas cosas. De profesión soy arquitecto y, y hago otras cosas también, pero fundamentalmente arquitecto. Y, en, y en el tema de homeschooling, pues ha sido siempre un objetivo personal. eh, Tenerlos, mis hijos, num ambiente, pues quise lo más natural posible. Isso mucho antes de ser padre. O sea que Bueno, ya hace tiempo, ¿no? Que antes de tener, como antes de papá, teníais pensado ya educar en casa, ¿no? sí, sí, porque mi experiencia en el colegio de pequeño no ha sido agradable y entonces lo que me planteé fue pues crear unas condiciones mucho mejores para ellos, porque había tenido la experiencia, a ver, el conocimiento de que es un colegio, de que es la educación, por experiencia propia, todos nosotros la tenemos, ¿no? Y entonces utilicé esa experiencia para proyectar algo diferente. Y eso, después, desde adolescente, ya tenía eso como decidido. O sea que hacía mucho tiempo ya entonces. Sí, sí, sí. ¿Tu pareja tenía la misma visión de esta decisión cuando la conociste? O con el tiempo tú fuiste explicándole, fuiste haciéndole ver las diferencias entre el homeschooling y la escuela tradicional? Pues eu creio que ya hacía un poco de miedo, ¿no? Sería algo diferente. Y también vinimos de culturas un poco distintas. Em, pero creo que ella confiaba en mí y lo que ella no estaba segura, pues lo, lo hacía yo o asumía yo la responsabilidad. Un poco, pero muy rápidamente creo que ella em, adoptó perfectamente el sistema nuevo este, ¿no? ¿Y cómo os empezasteis a organizar para llevar a cabo la educación de vuestros hijos en el hogar? ¿Qué, qué pasos disteis para ello? Sobre todo a nivel no solo organizativo en el hogar, sino también a nivel legal, ¿no? Porque la administración o el Estado nos exige una serie de mínimos o de ítems, ¿no? Para que consideren que un niño está bien educado desde casa, ¿no? Sí, la verdad que mi preparación he empezado en la adolescencia, cuando empecé a leer libros de educación, Waldorf y otras, Montessori, etcétera, y experiencias de otros también. He estudiado el tema con profundidad y también desde el punto de vista pues espiritual, porque no podemos separar las cosas, no están separadas, están juntas, o sea, hay un propósito. Entonces, ah,
la preparación ha sido muy, muy temprana, porque ya tenía ese objetivo, como he dicho antes. Entonces, yo ya tenía, antes, tanto antes de tener los hijos y antes de ponerlos, o que ellos tuviesen la edad de para ir al colegio, yo ya estaba organizando todo lo que es el ambiente necesario para que se desarrollara este sistema que se fundamenta fundamentalmente en la capacidad del niño de aprender solo. Ese es el cambio de paradigma fundamental para que todo esto funcione. Porque si fuéramos a pensar que vamos a repetir el colegio en casa, pues será mejor para el niño, pero no tendrá el alcance que podría tener eventualmente. Porque si vamos a hacer algo diferente, significa que vamos a abordar el tema de un paradigma diferente. Y cuando creamos un nuevo paradigma o adoptamos un paradigma nuevo, las soluciones aparecen, o las soluciones que aparecen son diferentes de lo habitual. Hay soluciones nuevas, por así decirlo. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, lo que es intentar imitar un colegio en casa a ponerse en otra perspectiva, en este caso, de que el niño va a aprender solo, que no necesita de mí nada más para quitar dudas, servir de espejo, ¿no? De diálogo, ¿no? Cuando hay, y el diálogo es muy importante porque nos hace pensar, todo el sistema de pensamiento, reflexión, se hace cuando nosotros tenemos a alguien delante y tenemos un diálogo. Y eso es lo que hace el cerebro ir desarrollarse también. Por eso, desde el paradigma de que el niño ya sabe todo y va a aprender todo o va a descubrirlo solo, cambia totalmente lo que va a pasar. Totalmente. Ya veremos más adelante ejemplos de eso. Eh, Me has comentado que el niño aprende solo, ¿no? Y que vosotros básicamente lo que hacéis es acompañarle y resolver dudas y entrar en diálogo, ¿no? Con lo Ujú. cual entiendo que no hay ningún programa que os establecéis con temas a tratar, sino que el niño mismo elige qué es lo que le motiva o le interesa en ese momento, ¿no? Sí, no es en una edad más temprana, no es a cuestión de los temas no se pone mucho. Aliás, en realidad no se pone, porque el programa no es el tema en sí, sino el proceso cognitivo que él tiene en esa edad concreta. Entonces, el programa ya está escrito. Principalmente hasta los 10 años, más o menos, 10 11. El programa ya está determinado porque es el propio desarrollo del cerebro, del corazón, de la gestión de las emociones, todo eso. Entonces, si el niño está justamente en ese proceso biológico de desarrollar esquemas mentales, percepción del exterior, percepción interna, si eso es que se está pasando, pues ese es el programa, no hay otro. Claro. O sea, os centráis mucho en la vivencia, en la parte emocional del niño con una edad temprana, ¿no? En todo lo que es la parte Totalmente. más vivencial, más experimental para que identifique sus propias emociones, ¿no? Trabajáis mucho en Sí, esto. sí, para que la sepa gestionar, dirigir, ponernos, porque si entendemos que una emoción es una energía determinada, pues una Exacto. energía hay que hacer algo con ella, hay que saber gestionarla, porque si no sabemos direccionar una energía de forma creativa, pues va a haber un accidente, ¿no? Por así decirlo, simbólicamente.
pues lo que pasa en la vida, si no sabemos dirigir un coche, pues es muy probable que él se estrelle y con las emociones es igual. O sea, es mucha energía, hay que saber identificar la energía determinada, ¿no? Una rabia es diferente de una tristeza y busca algo diferente y hay que entenderla, comprenderla. Al final es muy simple, porque no hay muchas emociones, entonces es muy simple. Pero, pero hay que dar espacio a que eso se produzca, ¿no? En la experiencia del niño. Claro. Y con esto que comentas, el entorno de alrededor vuestro, claro, es una manera de hacer muy distinta, ¿no? La habitual. La mayoría de hombres y mujeres con los que vivimos, el niño va a la escuela y se educa en la escuela, ¿no? ¿Os habéis encontrado con alguna problemática o algún cuestionamiento, ¿no? En relación a vuestra manera de hacer por vuestro entorno más próximo? Muy poquito, la verdad. Nuestra familia, familia más cercana siempre nos ha apoyado. Creo que incluso sería el deseo en su tiempo hacerlo con nosotros, pero no sabían cómo en esa época. Así que ha sido siempre hemos sido siempre muy apoyados. Algún familiar o así más lejano que normalmente pasa con los que tienen más eh, graduación académica, son más escépticos, curiosamente. Y alguno familiar en esas circunstancias ha cuestionado, pero sin afectar, pero ha cuestionado nuestra decisión. Pero años más tarde, al observar a los niños como lo que hacían y cómo lo hacían, ha reconocido que se había equivocado. Claro. Así que No hay mejor ejemplo que la experiencia, ¿no? Y la vivencia sí, de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque claro. bueno, hay mucha idea de que no es lo correcto, ¿no? Educar en casa. O sea, hay mucha gente claro, ¿cómo vas a hacer eso, no? O sea, el niño tiene que ir a la escuela y en la escuela tiene que estar con otros niños, ¿no? Porque el tema relacional con otros niños de su edad, ¿cómo lo estoy gestionando todo esto? Porque también es importante, ¿no? El contacto con otros niños de su edad para desarrollar toda esta parte de sociabilidad, ¿no? ¿Cómo lo habéis gestionado esto? Sí, sí, ese es un tema normalmente y que lo vivimos así diversas veces, que era el tema que era el ataque como simbólicamente a mano armada, ¿no? Que nos hacían siempre con la vivencia con otros niños. Para empezar hay que desmistificar qué vivencia tienen con otros niños en el colegio. Porque si te fijas, en la clase no pueden hablar con su compañero, no es permitido. Y en realidad, vivencia con otros niños tienen a ratos, ¿no? Normalmente, no sé, en otros países, pero en el nuestro, pues tendrán 10 minutos, 15 minutos entre clases, em, que es muy poquito, ¿no? Porque todos sabemos que con los niños las dinámicas que surgen entre ellos necesitan tiempo, necesitan un relax, ¿no? Porque los niños no funcionan no es, tenemos 10 minutos y ahora vamos a empezar ya y terminar de aquí a 10 minutos. Hay una dinámica natural de aproximación, de entablamiento de un interés común. Eso no es posible hacer en 15 minutos. No es posible. De forma alguna. En edades tempranas sobre todo. Y cuando observamos, y yo lo he hecho siendo adulto, aparte de mi experiencia en el colegio, he estado observando los recreos, ¿no? O sea, me acerco a un colegio a la valla y observo en tiempo de recreo, ¿no? Esos 10 minutos, lo que hacen los niños. He estado como estudiando para también corroborar
y soportar mi visión de lo que pasa en términos de socialización de los niños en el colegio. Lo he estado estudiando y observando lo que está pasando en realidad. O sea, porque nosotros podemos hablar de teorías, pero una cosa es la teoría, otra cosa es observando la realidad. Y la realidad es que podemos ver, y es un patrón muy común que se repite muchas veces, que son grupitos muy pequeños de niños haciendo experiencias diferentes, jugando cosas diferentes, pero hay muchos que están dispersos, solos. ¿M? Entonces, hay muchos solos. Hay un par o un trío de niños que está ahí mirando algo juntos, pero hay muchos que están solos, no hay, son perdidos. Entonces, ¿será que indo al colegio están realmente socializando? Porque tenemos también que entender qué significa socializar, ¿no? Estar simplemente con otros niños am, en conjunto, o es procesos que se producen, procesos de calidad que se producen en un relacionamiento entre niños o entre adultos, da igual. Yo creo que más la calidad, la calidad. Claro. Yo creo que hay algo que se tiene que producir entre dos seres para que podamos decir que ha habido un proceso de socialización. Y eso no sé, nos, podemos estar juntos, podemos estar incluso hablando y no haber un proceso de socialización de calidad. Algo que ahora sí, ahora he pasado eso. Claro. Además, eso se puede dar en los niños y en los adultos. O Precisamente. sea, se puede extrapolar también a la edad adulta, a la edad adolescente o la edad joven, ¿no? Porque lo que dices tú, sí, tiene que darse ese extra de calidad para que haya realmente una, bueno, digámoslo, procesualidad o una conexión con ese otro compañero, ¿no? Ya, sí. Y eso yo lo veo la socialización eh, como la capacidad de entender el otro, que es algo muy difícil que ocurra, porque la gente vive de equívocos constantes, nadie se entiende. O sea, te digo una cosa, tú interpretas de una manera distinta de la que yo tenía como intención original, etcétera. Y eso es muy común. La gente no sabe entender al otro. Y yo veo la socialización real como la capacidad que tenemos nosotros de entender el otro, de respetarlo, de respetarlo, ¿no? O sea, de respetarlo como ser, que en definitiva sería reconocerlo, ¿vale? Es un proceso de reconocimiento permanente. No, en el fondo es dar un lugar a ese ser, ¿no? Respetar su sitio, su lugar, su, su, su estatus propio, ¿no? Independientemente si concordamos o no con él. No tiene nada que ver con ideas compartidas, sino con um, su reconocimiento como ser en sí. Eso es muy determinante. Esa es la magia se da en esto. Entonces, um, para mí socialización no es una mera aglomeración de gente. Eso para mí es la capacidad de entender el otro, de saber expresarse el mismo a los demás, lo que implica una adaptación a diferentes tipos de personas diferentes. Sí, porque no todos hablan el mismo lenguaje que tú. Entonces, para que tú te hagas entender, tienes que bajar o esforzarte para subir tu estatus de sintonización, como si es una radio, para acoplarte al lenguaje del otro, para que él te pueda entender. Entonces hay que un esfuerzo del individuo de, em, de facilitar la comunicación. Entonces vemos aquí cuando hay un esfuerzo, hay un progreso Claro. individual, porque estamos haciendo un esfuerzo para que otro
me escuche y me entienda, yo que lo puedo entender, entienda su perspectiva. Y ese es la magia de la vida, es esto. Y eso se puede ver quizá innato en los niños, pero el ambiente muchas veces lo destruye, lo rompe. Y eso es lo que yo como padre en proyecto, antes de ser padre, sabía que iba a ocurrir. Entonces, no quería de modo alguno estropearlo. Quería favorecerlo totalmente. Ese es mi objetivo de vida. ¿Crees que el sistema actual, en el que cómo vivimos y en el que vivimos, favorece todo esto, que se puede educar en el hogar? Porque yo he escuchado muchas veces de, claro, eso no es tan fácil porque nosotros trabajamos y no podemos estar por los niños todo el día fuera de casa. Bueno, es un poco el discurso que muchas veces se escucha, ¿no? De que, claro, hay gente que puede hacerlo y gente que no, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Joao? Bueno, la justificación no es un empoderamiento. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Nosotros, siempre que entramos en la justificación, estamos perdiendo energía, estamos perdiendo nuestra posición. Eso lo podemos verificar en una documentación legal, por ejemplo. No podemos justificar nada, porque si no perdemos nuestra posición. Y lo mismo pasa en nuestra vida. No podemos justificarlo. La única cosa es qué es realmente nuestra decisión. ¿Cuál es mi decisión? Lo que es, ¿Qué es mi prioridad? Yo puedo no saber cómo lo haré o cómo lo puedo solucionar. Ese es otro tema. Pero no saberlo cómo solucionar es un paso, es un punto de partida. No significa que va a ser así. Hay que uno buscar las condiciones necesarias para aquello que desea. Claro. Por eso hay una decisión previa. En- Yo he tenido que adaptar mi vida, mis circunstancias al objetivo, lógicamente. Si quiero algo, pues tengo que cambiar la forma como voy a trabajar, como los tiempos, ¿no? Lo que sea. Y el hecho de que no vayan a la escuela, a ver cómo te lo digo, muchas veces servicios sociales, ¿no? Cuando los niños van a una escuela, no son escolarizados, empieza un poco a investigar a la familia, ¿no? A un poco ver por qué estos niños no van a la escuela, qué se está haciendo con ellos. ¿Os ha ocasionado algún problema? ¿Habéis tenido algún problema con la administración en este sentido? ¿O Para nada, ninguno? ninguno, ninguno. Antes, por el contrario, somos muy respetados. Siempre hemos sido. Me acuerdo a ver, te voy a decir que la primera vez que lo inscribí, el niño el más grande, nosotros tenemos tres, en el colegio, o sea, mi primera vez a enfrentar el sistema, ¿no? Fíjate que el homeschooling mi país, que es Portugal, es totalmente legal, así que no hay problema ninguno. Pero la gente lo desconoce en gran medida, ¿no? Y incluso los funcionarios, em, por lo menos en aquellos tiempos, que ha sido ya unos años atrás, em, no lo conocían bien. Entonces, pero lo hecho es que el formulario de inscripción ponía la opción como un cuadradito, ¿no? Que eliges la opción, tenías tres. Fundamentalmente tenías el sistema en el colegio, el sistema individual, ¿no? Que tienes un profesor solo para ti, esa modalidad también. Y tenías la de ensino homeschooling. Tenías las tres. Y tú pones la cruz, la casilla, ¿no? Que eliges. Pero cuando eliges homeschooling, o por lo menos en esa situación, la funcionaria se puso muy borde, ¿no? Cuestionando por qué y el por qué. No sé, la gente, en fin.
Bueno, lo que comentabas tú antes, ¿no? No entenderte y o sea, no entenderte y no respetarte, ¿no? Esa mujer no entendía ni respetaba lo que tú estabas decidiendo, ¿no? En ese momento. Sí, yo hoy lo entiendo perfectamente, o sea, tiene miedo. Es como su trabajo es aquel, cuando alguien elige algo diferente de aquel, de, de su perspectiva, es como que tiene miedo, ¿entiendes? Entonces, hoy lo puedo comprender perfectamente. Pero lo interesante es que yo iba con miedo también, ¿no? Porque era mi primera vez en aquella situación, a enfrentar al sistema. Yo había enfrentado al sistema toda la vida como estudiante, ¿no? Y ahora me estaba, ¿no? Creciendo y haciéndolo, definiendo mi camino paralelo a diferente a lo que había tenido. Entonces, eso también es el reflejo, ¿no? La actitud de la funcionaria, el reflejo de mi estado también. Yo lo veo y lo entiendo perfectamente. No es un problema de ellos. El reflejo de mi actitud, que tiene también miedo y rabia también metida ahí dentro, como me voy a separar, ¿no? Del camino. E incluso, in- ainda, e incluso que no lo exprese, ¿no? De esa forma, aquí dentro todavía no ha habido esa liberación. Entonces yo tenía delante alguien que me estaba mostrando lo que yo todavía estaba viviendo, ¿no? Pero eso, cuando te vas observando a ti mismo y vas, mm, en el fondo, también liberando esa energía de la forma más correcta posible, ah, vas definiendo tu posición de tal forma que lo que te pasa externamente ya no te afecta, o lo sabes conducir bien. Entonces, cualquier resistencia lo transformas a tu favor, de forma inmediata. No, no hay ni peleas, ni sufrimiento, ni nada, porque es una energía. Te estamos regalando una energía, ¿no? Y tú, pues, agradeces la energía porque es un Claro. regalo, y ahora lo transformas a tu favor, pero siempre respetando el otro, porque el otro, el funcionario, lo que sea, el director del colegio, lo que sea, es un como tú, tiene los mismos problemas que tú, por así decirlo, tiene los mismos deseos, los mismos anhelos, y entonces una cosa es la parte administrativa, otra cosa es la parte de los seres, ¿no? Son mundos distintos. Y ahí es donde, a mi punto de vista, por mi experiencia, se produce la magia de la transformación del mundo. Es cuando la respetamos los dos. Claro. No, no nos ponemos a como que a juzgar su trabajo, porque seguramente hace lo que puede y lo que sabe, ni juzgar al ser por estar representando ese papel, porque es igual que tú. Entonces, se produce la magia porque todo se va, por un lado tú te vas empoderando, y por otro, el otro se va transformando en un colaborador tuyo, ¿no? Entonces nunca tenemos una oposición, nunca tenemos una situación como mencionabas, ¿no? Los servicios sociales o lo que sea, porque todo lo conduces es a tu favor, todas las energías. Entonces no hay realmente em, una situación que esté fuera de tu control. Todas las situaciones están sob tu control. ¿Crees que hay bastante información de lo que es el homeschooling? Porque has comentado, ¿no? Que incluso la funcionaria en su momento, ¿no? Pues no sabía muy bien cómo iba este sistema, ¿no? Si Ujú. esta señora que está dentro tiene poca información, los papás, los padres de hoy en día o más o antiguamente,
¿Crees que tiene la suficiente información para poder decidir, ¿no? Si hago homeschooling o no, o qué me van a exigir si me pongo a hacer homeschooling para que no tenga los problemas con la administración pública, etcétera? Yo, ¿crees que hay bastante información o que se tendría que fomentar y sensibilizar más toda esta información? Em, sí, sí, si hubiese la más información, más, ¿cómo así decirlo? Más espacios para quitar dudas, porque es más eso do que la información en sí, porque la información es pública, ¿no? Em, si uno procura, la encuentra de forma inmediata. La cuestión creo que es las dudas que la gente tiene sobre sí mismos. Eso lo encontré en la mayoría de las situaciones eran esas. El problema es ese. La gente deseaba mucho, pero tenía dudas que era capaz, que como padres, ¿no? Como madres, que el niño iba a ser, iba a tener las condiciones adecuadas. Después en la universidad, cómo iba a ser. Porque, pero ese problema de las dudas está o surge porque estás viendo la situación desde un paradigma antiguo. Si cambias de paradigma, ves todo diferente. Y ahí es lo que yo veo que era lo que había que hacer más que información, porque creo que eso más o menos ya está en el eh, inconsciente colectivo. Era espacios para quitar esas dudas y para que la gente se curase, ¿no? De ese miedo, por así decirlo, ¿no? A veces un espacio casi de terapia, ¿no? Para que tengo este miedo, ¿cómo lo quito, no? Claro. Pues a través de contrastes, a través de colocar en situaciones hipotéticas, ¿no? Fíjate, si estás aquí, que es un sitio diferente, ¿cómo lo ves? Tal, y sacarle de ahí, porque creo que esa es la única dificultad. O sea, la gente no hace más cosas porque tiene miedo, Claro, pueden tener miedo al fracaso como padres educando a sus hijos, ¿no? que es lo peor, ¿no? Que es, Porque se comparen a lo mejor con otros niños, ¿no? Y el nivel a lo mejor de conocimiento, sobre todo intelectual, ¿no? Porque yo no me refiero a la parte más emocional, que seguramente estaría más desarrollada y más tratada, ¿no? Que a lo mejor al compararse con otros niños el conocimiento intelectual fuera pues a lo mejor de otra manera y haya ese miedo, ¿no? Lo decías tú, comparándose con un antiguo paradigma, ¿no? Y ese ujú, miedo pues, haga que muchos se echen para atrás, ¿no? Y entonces sería importante lo que tú comentas, ¿no? Que se creen espacios, ¿no? De acompañamiento, de resolver dudas. Esto es lo que haría más falta, ¿no? La información de que es el homeschooling, entonces dices que existe, está, que se puede encontrar, sí, que no hay problema. perfectamente. Sí. Creo que en muchos contextos culturales eso se sabe. Y lo que no sabe, a lo mejor ni siquiera tiene ese interés, ni sabes, porque también existe la gente que ¿no? está en otro mundo, pues no pasa nada, es su mundo. Pero quien tiene el mínimo interés seguro que lo encuentra. Lo que hace falta es quitar el miedo. Y Claro. eso que decías de la comparación, pues eso es un lastre, ¿no? Que arrastramos desde pequeños que nos hicieran compararnos constantemente, fíjate. Y no hay que compararse para nada. Em, la cuestión intelectual es una sorpresa. Yo, cuando emprendí este camino, yo fui consciente que tenía que confiar plenamente en mis hijos, fíjate. Y entonces, mm, porque yo tenía el conocimiento que lo transformé en una premisa que era que los niños ya saben, Claro. ¿no? Y que los niños puedan aprender o recordarlo todo y desarrollarse por sí mismos. Yo estoy solo ahí para ayudarles lo que necesitan. Pero que ellos ya tienen toda la información en sí mismos, sí, ya tienen todo, porque tienen un cerebro, tienen un corazón, tienen un cuerpo con todos los órganos, están ahí, todo ahí a punto de funcionar.
Es como una semilla, ¿no? Se enseña en el colegio, en biología, que las semillas dentro tienen todo el programa Claro, para que hayan sido claro, hechas, ¿no? claro. Y si es un árbol, pues será un árbol. Y toda la información está ahí dentro. La biología lo enseña. Es como un código que está ahí de desarrollo, pues que como no iba a ser, como iba a ser diferente con los niños, Claro. que además son seres creadores, ¿no? Que no son simplemente plantas, Sí, sí, ¿no? totalmente. Por eso, si tenemos eso como premisa, entonces, y si no sabemos cuál es su programa, ¿no? Porque es un misterio, entonces tenemos que confiar en ellos, fíjate. Pero el proceso de confiar es otro mecanismo sociológico, como hablábamos antes, que es determinante en la sociedad. Si no confiamos, no podemos prosperar como colectivo. Entonces, y eso lo aprendí también investigando sobre las tribus, ¿no? Y también sobre nuestro pasado como ibérico, como pueblos nómadas, que es igual que las tribus, em, donde el trasladar la confianza al otro, sea para guiarnos, sea para cocinar nuestra comida, sea para curarnos las heridas, sea para lo que sea. El trasladar la confianza es fundamental. El grupo se destruiría si no hay una transferencia de confianza. Entonces, aquí pasa igual. O sea, si yo voy a depositar la responsabilidad en el niño de su propio desarrollo, que me parece lógico, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Está ahí, porque puede ser responsable porque toda la información está ahí, él es el creador del mismo. Entonces, yo tengo que trasladar mi confianza hacia él. Y cuando se hace esto en una situación social, cuando tú trasladas la confianza al otro, el otro recibe toda tu energía, Claro. porque es eso que se traslada, la energía. Entonces yo me conecto al otro, trasladando toda mi energía. Entonces el otro va a tener la suya más la tuya. Entonces va a estar la energía de dos. Y va a ser más fuerte y más inteligente solo por el hecho de tener tu confianza. En las tribus y en los nómadas pasaba igual. ¿Por qué? Porque ah, cuando el que dirige el grupo tiene que tomar decisiones, esas decisiones tienen que estar soportadas por la energía del grupo. Si no, él no ve, simplemente no ve, no sabe la dirección. Y todos van a tener un problema. Y Sí, eso yo lo viví muchas veces en los scouts, porque yo he sido scout durante toda mi vida. Entonces ahí teníamos exactamente la misma situación. No estábamos en situaciones de aislamiento, ¿no? Del resto del grupo. Teníamos un pequeño grupo, ¿no? Haciendo caminatas con coordenadas, orientación, etcétera. Entonces tú tenías que confiar en el guía, ¿no? Del grupo totalmente, y el guía tenía la responsabilidad de centrarse en sí mismo y usar su intuición para saber si estaba dando los pasos correctos, si estaba guiando bien el grupo. Eso tenía que pasar. Si no seguía su intuición, no iba a ver, no iba a tener la visión del camino. Estamos hablando de situaciones donde tú no ves el camino. Tú no sabes dónde tienes que llegar. Tienes que seguir coordenadas, tienes que seguir pistas, acertijos, códigos, ¿no? En definitiva. Entonces, la intuición se tiene que desarrollar. Y eso solo puedes desarrollar la intuición si tienes la confianza del grupo. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer, dejar a los niños desarrollar su intuición, que es algo, no es algo subjetivo, es algo muy concreto y determinante, es una llave para abrir la puerta. exacto. Exacto. Es una cosa que hoy en día
muy poca gente tiene presente, ¿no? El seguir su intuición, ¿no? ¿Qué siento yo que tengo que hacer o hacia dónde tengo que ir, ¿no? Ya. Ya no solo en niños, sino también en adultos, ¿no? O sea, todo el mundo debería desarrollar esa intuición que tenemos todos dentro, pero que no escuchamos muchas veces, ¿no? Sí, no tenemos el espacio muchas veces y el entorno es hostil. Entonces, eh, lo que pasa en un colegio, el entorno es súper hostil, ¿no? A veces violento. No solo, en mi tiempo no era solo psicológicamente, era físicamente también, ¿no? Entonces, a la hostilidad te deja en estado alerta, el inconsciente, cerebro inconsciente, y empiezas en modo supervivencia, o sea, para ti. Ya no puedes trasladar al otro porque tú estás en peligro de muerte para inconsciente. Entonces, Claro. vain, la educación es estudiar a uno mismo, a uno que aprenda a estudiarse a uno mismo. Así que realmente es muy profundo todo esto, ¿no? También. Claro. ¿Y tus hijos te preguntan, te preguntan o tienen inquietud por ver por qué ellos no van a la escuela y otros niños sí que van? Te han hecho alguna de esta pregunta o ellos lo ven ya como algo... No, siempre lo vieron de forma natural. Y siempre miraban a los otros niños y los otros querían ser como ellos. Se ha cortado, creo. Sí, Sí. Que los demás, pues ellos están se han estado en actividades de deporte, de culturales, etcétera. Y sus compañeros, pues, les miraban y decían, pues yo también quiero estudiar en casa. Y al revés. Y ellos observaban siempre, aún desarrollado mucho la observación. Y entonces me comentaban lo que observaban de sus compañeros, sus inquietudes, sus miedos, sus limitaciones, sus logros también. Así que son muy observadores, que han estado con el ambiente, ha proporcionado la observación, no hay una presión, no hay un... Entonces se desarrolla la intuición, la capacidad de ver más allá de la imagen, ¿no? De lo aparente, y entonces sí, ellos siempre lo vieron muy natural. Y ellos tienen, bueno, supongo que todos no, porque depende de las edades, ¿tienen claro qué les gusta, a qué quieren dedicar su vida laboral o todavía no son muy pequeños para...? Porque a lo mejor con este sistema yo observo mi entorno, ¿no? Niños que conozco, adolescentes, y muchos no saben qué quieren hacer, no tienen ni idea, ¿no? De a qué quieren dedicarse en la edad adulta en el mundo laboral, ¿no? No saben qué les gusta, ¿no? Y esto es un tema para mí, yo pienso que es un tema importante y es preocupante en un momento dado, ¿no? Que no sepan qué les gusta, ya no a qué se vayan a dedicar, sino qué les gusta hacer realmente en la vida, qué les apasiona, ¿no? Yo creo que desde muy temprano, ellos ahora son adolescentes, ¿no? Ya fase final de adolescencia, em, y, y tienen claro, ahora mismo tienen claro lo que quieren